Si hay una pregunta que regularmente suele aparecer cada tanto dentro de la comunidad, es el concepto de la gente ya no disfruta el anime de la misma manera que lo hacía hace unos cuantos años. Y esto es completamente normal. En general, tengamos en cuenta que mucha de la gente que hoy en día lo ve o consume anime en general es gente que ya de una edad bastante avanzada, que vio un montón de series de camino y lo que se le puede ofrecer a día de hoy dentro de lo que serían los animes de temporada son todos prácticamente iguales o cosas que ya se han visto hace tiempo. Pero también hay muchísimos otros factores que actúan por en medio, pero los cuales vamos a hablar a profundidad más adelante. Pero para entrar un poco en materia hay que tener también en cuenta y preguntarnos en general que por qué muchas veces rememoramos series que si volvemos a ver actualmente no tienen el mismo impacto. Primero hay que tener en cuenta la edad a la que se ve una serie. No es lo mismo ver a Nohana, por ejemplo, hoy con veintitantos años que verla con 15. No es el sentimiento que te transmite la serie es totalmente distinto y muy probablemente en la actualidad digas, estuvo buena, cuando si tuvieras 15 estarías literalmente llorando. Y esto es aplicable a muchísimas series y más que nada el concepto de nostalgia también viene de mano de esto, de ver series en la actualidad y decir yo he visto algo parecido antes, sino que como se trata actualmente puede llegar a ser un tanto diferente. Es un caso que se da por ejemplo en Atri. Cuando vi Atri, sinceramente me trajo recuerdos de ver en su momento Plastic Memories, con la que era una barbaridad, y actualmente con Atri no digo que sea mala, sino que el sentimiento puede ser parecido, pero como ya tengo una edad mucho más avanzada, no me impacta de la misma manera. Si bien en mi caso yo ya venía viendo animes desde muy pequeño, de hecho el primer recuerdo que tengo con mi mamá es literalmente una tele de tubo y a las 4 de la tarde ver los dos Inuyasha. Y a lo largo de todo este tiempo fui consumiendo más series. Si bien tengo como los mayores referentes, porque fueron los que más me llegaron a impactar, series como Full Metal Alchemist, Tengen Toppa Gurren Lagann y demás, no digo que las series de hoy en día no sean malas, todo lo contrario. Siempre hay un caso en particular o una serie en específico que va a animarte a decir, qué nostalgia esta sensación de volver a ver anime. Y es que otro de los factores muy importantes, aparte de la edad, también es las responsabilidades que uno asume como adulto. Si bien hoy en día la comunidad está en constante expansión, no quita el hecho de que la gente ya mucho más mayor, como es mi caso, tenemos que trabajar o tenemos muchísimas más responsabilidades en general, lo cual ya nos quita un poco ese anexo que teníamos antes, con muchísimo más tiempo disponible y un sentimentalismo mucho más arraigado. Y es que también hay que pensar que mucha gente tiene miedo de decir o de destacar en algún anime viejo que si lo ves hoy en día decís es una poronga, pero también como esto lo dije mucho, pero el cómo uno valora un anime siempre va a depender muchísimo del momento en el que uno lo consuma. De hecho, mi anime favorito de toda la vida es Mekaku City Actors, que si bien es de 2014 y es viejo y es literalmente una copia de Monogatari con una trama un toque más distinta, para mí sigue siendo la serie que es por el momento en el que la vi. Pero en este tipo de casos, como dije, tiene mucho más impacto el sentimentalismo y el momento que la propia serie como tal. Y a día de hoy, esto es un caso que se suele ver mucho en el general, y es que gente ya bastante mayor o gente que ya había consumido muchísimas series, como es mi caso, ya actualmente no disfrutamos tanto. O sea, tiene sentido igual el hecho de que, por ejemplo, en el caso del shonen, ya no estamos disfrutando del shonen de la misma manera. Pues, primero y principal porque es una demografía que está adaptada a una edad bastante temprana, de los 15 a los 20, pero trasladamos ese gusto del shonen que teníamos de adolescentes a trasladarlo a series que son más un slice of life. Y es que nos hacen una idea de lo muchísimo que disfruté viendo Yuru Camp o viendo Super Cup, por ejemplo, que son series que no tienen nada que ver, que si bien en la actualidad las disfruto un montón, si hacemos la inversa, cuando yo era más pequeño no la disfrutaría en absoluto. ¿Qué tiene de chiste ver a una chica que literalmente quiere únicamente mejorar su moto y andar con ella? Nada. Pero en cambio, como la percepción que tengo hoy en día es mucho más distinta a la de ese momento, la disfruto como si fuera una criatura. Lo mismo me pasa con Kobayashi Sanchi no Maid Dragon, que si bien es un slice of life y es uno de los más famosos, es una serie que se hace muy amena, pero también por salir de esta monotonía en general, porque cansa en cierto modo ver dos personajes pegándose y viendo quién tiene el brazo más grande y quién va a ganar.
Y este tipo de casos podemos llevarlos a la actualidad, por ejemplo, siendo el caso de Frieren, que Frieren es un soplo de aire fresco para salir de todo este tipo de series que ya venían siendo exactamente lo mismo. Cuando Frieren en su lado trata este tipo a profundidad de lo que es la valoración del tiempo y la vida humana, y tanto las relaciones que se van dando. Y ya no es solo Frieren en la actualidad, como digo, si bien el shonen en su momento hace unos años era quien pegaba más fuerte, era el que ganaba, actualmente el concepto del shonen está como un poquito más tergiversado y tenemos series que son un exponente que son totalmente distintas a lo que veníamos viendo hace tiempo. Por ejemplo, yo en mi momento me acuerdo de haber visto Boku no Hero la primera temporada y que actualmente está finalizado, pero en su momento, al ver la pelea de All Might contra el Nomu, me acuerdo bien del hecho de que me dio esa sensación, del momento shonen que todos tenemos que se da en el capítulo 12. Actualmente eso cambia mucho y se tergiversa mucho y pasa a trasladarse en una especie de shonen un poco más oscuro, como es el caso de Jujutsu Kaisen, donde ese concepto de momento shonen ya está muchísimo más cambiado y deja de ser el que pega más fuerte, sino el trasfondo de una pelea, por ejemplo en el caso de Itadori contra Majito, y cómo esto se lleva a cabo. O si no, por ejemplo, el caso de Chainsaw Man, que no voy a entrar en detalles para no hacer spoiler de la primera parte, si hay alguien que leyó el manga o solo sigue el anime. Y todo esto me viene a la cabeza más que nada también viendo que hay esa manía ahora, o en la actualidad, esa de revivir series viejas, como es el caso de Random Medio o por ejemplo Rurouni Kenshin, que están teniendo su remake y tratan de trasladar esa nostalgia a la actualidad, cosa que es muy complicada de hacer en general porque, como digo, ya estamos todos, los que éramos consumidores jóvenes en ese momento, ya estamos más crecidos. Pero, como dije, también tengamos en cuenta que la comunidad o todo el mundo que consume anime está en constante expansión. Ya se dejó de ver como algo malo y pasó a ser algo muchísimo más normalizado. Pero ya para cerrar la idea en general y responder más que nada a la pregunta a la que trae este video, ¿vas a seguir disfrutando del anime de la misma manera? La respuesta es no, sinceramente. A medida que uno crece, las responsabilidades como adulto van aumentando y ya no tiene tiempo directamente para dedicarle a este medio. Por ende, nunca está mal tampoco recordar series que en su momento fueron súper importantes, como por lo general suele ser el caso de Shigatsu wa Kimi no Uso, No Game No Life o Boku Dake Ga Inaimachi, que son series que los que la vimos en su momento las rememoramos con bastante nostalgia. Y sin nada más que decir, la verdad, poco más que añadir, cualquier cosita saben está en los comentarios, siempre estoy dispuesto a hablar con ustedes. Y próximamente estaré viendo para hacer un video sobre Kaoru Hana Warin Tosaku, que es el anime que va a animar Cloverworks y tiene pinta de ser uno de los más potentes del año que viene. Sin nada más que decir, hasta luego.